1, ¿verdad? Y quiero abordar ese tema empezando con que en la Biblia se mencionan varios juicios. Nuestro Dios es un Dios de justicia, como dice el salmista en Salmos 45:6. En Salmos 45:6 vemos que dice la palabra de Dios: cetro de justicia es el cetro de tu reino. Es el mismo Señor Jesús quien es el juez de toda la tierra, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, como dice Juan 5:22. Solo Jesús es digno de abrir el rollo, como dice Apocalipsis 5:5. Vamos a Apocalipsis 5:5 ahora sí. Vemos que solo Jesús es digno de abrir el rollo, ¿verdad? Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Vamos a ver una lista de juicios relevantes y su probable secuencia cronológica. Primero vamos a ver los juicios que ya han ocurrido, los juicios que ya pasaron, ¿sale? Génesis 3, del 14 al 24. Génesis 3, 14. Adelante. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Sí. Vemos entonces que la Biblia en Génesis registra este primer juicio. Hablo de donde comienza la Biblia, ¿ok? No de lo que sucedió tal cual. Pero vemos que ese es el juicio de Adán y Eva, ¿ok? Es el juicio que recibe Adán y Eva, e inclusive pues la serpiente, ¿verdad? Dios desterró a la primera pareja del jardín del Edén por haber violado su claro mandato de no comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y como dato curioso, vemos que el árbol de la vida es retirado. ¿Por qué? Es aguardado. ¿Por qué? Porque el árbol de la vida es el fruto que Adán y Eva sí podían comer, debido a que eso hacía que fueran eternos. A partir de pecar, ellos automáticamente ya no tenían acceso al fruto de la vida. Por lo tanto, a partir de ese momento empezaron a contar sus años hasta su muerte. Antes de eso no había una edad avanzada porque eran eternos, ¿ok? Es un maravilloso dato misterioso o de misterio, como muchos dicen, que no es tan misterioso ni es tanto de misterio, ¿verdad? Sino que la palabra nos los enseña cuando escudriñamos a través del poder del Espíritu Santo. Pero vemos que ese juicio afectó a toda la creación. En Génesis 3, 17 y 18, vemos que dice Génesis 3, 17 y 18. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 18. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Vemos cómo entonces este pecado, esa violación de ese mandato, afectó a toda la creación, ¿ok? Y aquí vemos algo que dice la palabra, ¿no? Que ahora tu deseo será para tu marido. Esto significa, no es deseo, el original significa
te sujetarás a tu marido. Entonces vemos que la sujeción en la mujer es un castigo de Dios. Dios castiga a la mujer diciéndole, como consecuencia, vas a estar sujeta a tu cabeza, que va a ser el varón, ¿ok? Porque el concepto original es una sola carne, mitad y mitad. Ahora serás sujeta a tu varón, ¿verdad? Sin embargo, Dios todo compone, y vemos que en el Nuevo Testamento la sujeción a tu esposo no es un castigo, es una bendición, ¿ok? Es una virtud. Entonces, todo lo compone Dios, todo lo bendice Dios, ¿verdad? Inclusive en muchas ocasiones, no debería ser así, pero en muchas ocasiones hasta ciertas malas decisiones, ¿ok? Entonces, vemos cómo al principio era un castigo el estar que iba a ser sujeta a Adán, ¿verdad? Y ahora es una bendición, es una virtud. Por eso vemos mujeres, que la mayoría de las mujeres es muy dada a no estar sujetas, ¿ok? Es no solamente no estar sujetas, sino todo lo contrario, el estar en contra de la sujeción. ¿Por qué? Pues por esto, ¿ok? Por esta misma razón de que su chip original desde Eva, pues es diferente. Vamos ahora a Romanos capítulo 8, versos 20 al 22. Romanos capítulo 8, versos 20 al 22. Y ustedes ven que hoy no soy tan espontáneo, tan enérgico, bueno, es porque siento un poquito mal de salud. Sin embargo, sí estoy gozoso, ¿verdad? Aunque no se refleje en esos momentos en mi rostro, ¿ok? Vamos a Romanos capítulo 8, versos 20 al 22, ¿qué dice, amor? Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Al 22 lo leíste? Sí. Ok. Muy bien, entonces vemos que esto afectó a la creación, y no solo me refiero a nosotros como seres humanos, me refiero inclusive a la tierra, ¿verdad? A la tierra le produjo espinos, cardos, y la misma tierra gime, ¿verdad? Entonces vemos la consecuencia, el pecado afectó todo, absolutamente todo. Pero no solamente hubo este juicio, también hubo otro juicio, que es el juicio del mundo antediluviano, ¿verdad? En Génesis capítulo 7, versos del 17 al 24, 22, 24, Génesis 7 a 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes, y murió toda la carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Entonces vemos que Dios envió un diluvio mundial como juicio por el pecado de la humanidad en la época de Noé. El diluvio destruyó a toda la humanidad y al mundo animal, excepto a Noé y su familia, cuya fe les llevó a obedecer la orden que Dios les dio de construir el arca, ¿verdad? Y pasaron muchos años predicando acerca de esto y diciéndole a la gente, avisándoles que van a construir esta arca. Para ese entonces, según los teólogos, no había llovido, nunca había llovido. Entonces, por eso menos le creían, porque nunca había llovido. Es una teoría, ¿no?, que se tiene en teología. Vemos que hay otro juicio, el juicio de la Torre de Babel en Génesis capítulo 11, versículo 5 al 9. Vemos que los descendientes de Noé, después del diluvio, permanecieron en un lugar desobedeciendo el mandato de Dios. Así que Dios confundió su idioma, haciendo que se dispersaran por la tierra, ¿verdad? Y de ahí surgieron todos los idiomas que conocemos y lenguas que conocemos
hoy en día alrededor del mundo. Hay diferentes lenguas, diferentes idiomas e inclusive variaciones de idiomas y variaciones de lenguas. Eso lo encontramos en este juicio. Vuelvo a repetir, todo lo que el ser humano quiere echar a perder, Dios lo utiliza para un propósito específico. Hoy tenemos variedad, ¿verdad? Variedad de lenguas. Y vemos esto del juicio de la Torre de Babel en Génesis capítulo 11, versos del 5 al 9. Adelante. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén, muy bien. Pero vemos que hay otro juicio más, el juicio de Egipto y sus dioses. En Éxodo, capítulo del 7 al 12, no vamos a leerlo. Son las 10 plagas contra Egipto en el momento del Éxodo. Fueron poderosos actos de juicio. Éxodo 7:4, por ejemplo, contra un rey obstinado y cruel y un pueblo idólatra y sus dioses. Vamos a leer Éxodo 7:4, a ver, y luego Éxodo 12:12. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y Éxodo 12:12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Así, yo Jehová. Más. Okay. Dice, hay otro juicio que es el juicio de los pecados de los creyentes. Isaías capítulo 53, del versos 4 al 8. Isaías 53, del verso 4 al 8. Y vamos a leerlo. Dice así. Vamos a leer en la Reina Valera 1960. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Me gusta mucho recalcar el versículo 6, cuando dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando dice Jehová, ¿a quién se refiere? Voy a leerlos en los comentarios. Vamos a ver si estamos prestando atención. Vamos a ver. Isaías 53:6, cuando dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿a quién se refiere? ¿Al Padre o al Hijo? Los leo en los comentarios. ¿Al Padre o al Hijo? Aquí dice que Jehová cargó el pecado, pero ¿a quién se refieren con Jehová? ¿Al Padre o al Hijo? Los leo en los comentarios. Respondan con mucho cuidado, con mucha coherencia bíblica. ¿Ok? Voy a leerlo en los comentarios. No se sientan mal si responden. Ok. Veo que algunos están diciendo al Padre, otros están diciendo al Hijo. Prestemos mucha atención con el versículo. Lo voy a volver a leer. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién cargó el pecado de todos nosotros?
¿A quién se está refiriendo ese pasaje? ¿Quién fue azotado, como dice el versículo 4? ¿Quién fue molido por nuestros pecados, como dice el versículo 5? ¿Fue el Padre o fue el Hijo? Entonces, cuando dice que Jehová cargó el pecado, ¿se refieren al Padre o al Hijo? Vemos que se refiere al Hijo, ¿verdad? Al Hijo. Entonces, cuando se refiere a Jehová, se refieren a Jesucristo. De hecho, hay un video donde explico esto, que se volvió un mundo de confusión porque unos pensaron que yo era unicitario, otros pensaron otras cosas súper nada que ver, pero bueno, aquí se refiere a que Jehová es el Hijo, no es el Padre, es el Hijo, ¿ok? Porque es Jesucristo quien cargó nuestros pecados. Entonces, él era Jehová en el Antiguo Testamento, ¿ok? Pero va a ser tema para otra ocasión. A pesar de que hay un video que tengo allá en YouTube y en Facebook, probablemente en otra ocasión lo leamos todos juntos, así de verso por verso para estudiarlo, ¿sale? Entonces vamos a seguir con los diferentes juicios. Ya mencionamos el juicio de Adán y Eva, ya mencionamos el juicio antediluviano, ya mencionamos el juicio de la Torre de Babel, que ahí viene el origen de todos los idiomas y lenguas que conocemos, ya mencionamos el juicio contra Egipto y sus dioses, ya mencionamos ahorita el juicio de los pecados de los creyentes, ¿ok? Juicios que ocurren ahora, vamos a ver los juicios que ocurren ahora, vamos a 1 Corintios 11, 28. 1 Corintios 11, 28. Primera de Corintios 11, 28, y dice así. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Vemos que este tipo de juicio es un autoexamen. Dios nos da la libertad de autojuzgarnos, autoexaminar nuestra propia vida espiritual. Los creyentes practican este autoexamen, evaluando esto en oración y honestamente por su propia condición espiritual. La iglesia ayuda en esta labor de purificación del cuerpo de Cristo. Mateo 18, versos del 15 al 17. Y el autojuicio requiere que cada creyente tenga discernimiento espiritual con la meta de ser más como Cristo. Esto lo encontramos en Efesios, capítulo 4, versículos del 21 al 23. Adelante. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Muy bien, vemos que la disciplina divina también entra ahí, ¿verdad? Es parte de ese juicio. La disciplina divina la encontramos en Hebreos capítulo 12, versos del 5 al 11. Lo vamos a leer y dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no os menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, ¿verdad? Qué bendición. Así que como un padre corrige amorosamente a sus hijos, el Señor disciplina a los suyos, es decir, lleva a sus seguidores a un nivel de arrepentimiento y restauración cuando pecan. De este modo, hace una distinción entre nosotros y el mundo. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo, dice 1 Corintios 11:32. Y busquemos Apocalipsis 3:19. Apocalipsis 3:19. Voy a leer 1 Corintios 11:32. Para los que están anotando, lo anoten, ¿verdad? Y dice así: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo.
mucha gente utiliza la frase Dios no castiga. Claro que Dios castiga. Castiga a sus hijos, corrige a sus hijos, disciplina a sus hijos. ¿Por qué? Porque los ama. Un padre que no corrija a su hijo, no ama a ese hijo, no ama a esa hija. Un hijo o una hija tiene que recibir corrección, porque esa es la manera en la que se va educando, ¿verdad? Entonces vemos aquí que el Señor castiga a sus hijos, somos juzgados por Dios, para que no seamos condenados con el mundo, ¿verdad? Él hasta cuida de nosotros, como cuando dice, no te juntes con tales delincuentes para que no termines en la cárcel. Y la mamá prefiere agarrarse chancletazos al hijo para que se quede en casa y no salga con esos amigos maleantes, y ayuda a que este joven en el futuro no sea un maleante. Pero si la mamá no corrige a este hijo, lo deja salir donde quiera y juntarse con amistades que quiera, vemos que en muchas ocasiones estos jóvenes terminan en la cárcel junto con los que estaban involucrados. Tal vez ellos no cometieron ningún delito, pero por juntarse con ellos se llevan a todo el mundo, hasta los inocentes, ¿verdad? Entonces hay que estar corrigiendo a nuestros hijos, y el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Cristo castiga a los que le aman, a los que ama, perdón, Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. Entonces vemos que el Señor sí castiga. Esa frase de el Dios no castiga es una frase católica, es una frase no ni católica, creo que es una frase mundana o algo parecido. Yo he escuchado cristianos que dicen, no, es que Dios no castiga, ¿no? Y piensan que ya pueden hacer lo que se les pegue la regalada gana, recibirán su recompensa. Todos, ni uno de nosotros podemos decir que somos hijos muy obedientes, ¿verdad? Vamos a ver entonces juicios ahora que ocurrirán en el futuro, ¿verdad? Los juicios del periodo de la tribulación, Apocalipsis del 6, vamos a buscarlo porque es del 6 hasta el capítulo 16. Estos terribles juicios se describen como 7 sellos abiertos, 7 trompetas sonando y 7 copas siendo derramadas. El juicio de Dios contra los malvados no dejará ninguna duda sobre su ira contra el pecado. Además de castigar al pecado, estos juicios tendrán el efecto de llevar a la nación de Israel al arrepentimiento. Vamos a ver ahora el juicio del tribunal de Cristo, 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10. ¿Qué dice 2 Corintios 5:10? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Nosotros. Vamos a ver en los comentarios, vamos a seguir con las participaciones. Hermanos que me están escuchando por Facebook, YouTube y los grupos, ¿quiénes dice aquí la palabra de Dios que serán? Estamos en 2 Corintios 5:10. ¿Quiénes serán los que serán juzgados ahí? ¿Todo el mundo? ¿Qué dice ahí la Biblia? ¿Quiénes? 2 Corintios 5:10, los leo en los comentarios. Vemos que ese juicio es específico para un grupo de personas. ¿Para quiénes? Lo dice ahí mismo. Este juicio de 2 Corintios 5:10, ¿para quiénes son? Vamos a volver a leerlo. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Muy bien. ¿Qué será entonces? ¿Qué será? ¿Nosotros quiénes? La iglesia. Amén, amén. Todos nosotros, los creyentes, ¿verdad? Los creyentes. Es un juicio exclusivo para los creyentes. Es el tribunal de Cristo, 2 Corintios 5:10. Los creyentes resucitados y arrebatados en el cielo serán juzgados por sus obras. La salvación no es por obras, pero los galardones sí son por obras. Más adelante lo dice el verso 11 del 5. Sigue leyendo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Así. Entonces vemos que ya sabemos cómo vamos a recibir, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a recibir? En ese juicio no se considera el pecado, ya que Cristo lo pagó, aunque sí se considera la fidelidad en el servicio cristiano, la mayordomía, ¿ok?
Las obras egocéntricas o aquellas hechas con motivos equivocados serán las quemadas. La madera, el heno y la hojarasca, como dice 1 Corintios 3:12. Las obras de valor duradero para el Señor sobrevivirán: el oro, la plata y las piedras preciosas. Las recompensas que la Biblia llama coronas, Apocalipsis 3:11. Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y en Hebreos capítulo 6, verso 10 dice lo siguiente: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces vemos que las obras traen galardones, serán otorgadas por aquel que no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado. Hay otro juicio, el juicio de las naciones. Mateo capítulo 25, versos 31 al 46. Son varios versículos que vamos a leer. El juicio de las naciones, Mateo 25, del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos los de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me descubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Sí. Entonces vemos que después de la tribulación, el Señor Jesús se sentará a juzgar a las naciones gentiles. Serán juzgadas según el trato que hayan dado a Israel durante la tribulación. A ese juicio también se le llama el juicio de las ovejas y las cabras, debido a la imagen que Jesús utiliza en el Sermón de los Olivos. Aquellos que mostraron fe en Dios al tratar a Israel favorablemente, dándoles ayuda y consuelo durante la tribulación, son las ovejas, que entrarán en el reino milenario. Aquellos que siguieron el liderazgo del anticristo y persiguieron a Israel son las cabras, que serán condenadas al infierno. Hay otro juicio más, el juicio de los ángeles, en 1 Corintios capítulo 6, versos del 2 al 3. 1 Corintios capítulo 6, verso del 2 al 3. Estoy tratando de decirlo muy rápidamente porque no me va a abarcar el tiempo, ¿verdad? Pero heme aquí en línea el domingo. Vamos a hablar más a detalle acerca de estos juicios, ¿verdad? Los diferentes juicios. Vamos a hablar de 7 juicios. No sé si me va a alcanzar el tiempo en varias partes, probablemente sean 5 prédicas de estas. No todas van a estar disponibles aquí en Facebook y en YouTube, porque heme aquí en línea va a ser ahora también en Zoom. Va a ser algo más privado, debido a que sí se requiere que se le dé un poco más de atención a esa parte, ¿verdad? Pero las demás áreas sí van a estar aquí en Facebook. Algunas las vas a encontrar acá, algunas van a estar solamente exclusivas para aquí en línea, no por otra cosa más que por el compromiso que hay en las iglesias que estamos pastoreando, inclusive aquí en línea, ¿ok? Entonces, vamos a ver que hay un juicio para los ángeles en 1 Corintios capítulo 6, versos 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois dignos de juzgar las cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces vemos cómo claramente nosotros éramos parte de ese jurado, ¿verdad? De ese juicio contra los ángeles y contra el mundo. Esto viene después, ¿por qué? Porque antes nosotros ya fuimos juzgados.
Algunos serán recompensados como gobernadores con Cristo, recibirán 4 nombres: el nombre de la Nueva Jerusalén, el nombre del Padre, el nombre del Hijo y un nuevo nombre espiritual en una piedrecita blanca, como enseña Apocalipsis. Entonces, aparte de eso, se sentarán de vez en cuando en el trono de Jesús, y son recompensas que tendrán los que fueron fieles y consagrados al Señor en esa vida. Y ellos juzgarán a los ángeles, como dice 1 Corintios 6, 2 al 3. No estamos exactamente seguros de lo que significa en cuanto a cómo será, pero los ángeles que se enfrentarán al juicio van a ser evidentemente los ángeles caídos. Acordemos de lo que sucedió en Judas 1:6 y en Génesis 6 y en 2 de Pedro 2, en donde habla acerca de estos ángeles que descendieron del cielo y se metieron con las mujeres, y de ellos nacieron los gigantes de la antigüedad, como Goliat y sus 4 hermanos de la tierra de Gad. ¿Ok? Entonces, hay otro juicio que es el gran juicio, el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Como dato curioso, estos ángeles caídos están encarcelados actualmente en el abismo, como enseña Judas, y están esperando el juicio, ¿ok? Porque ellos abandonaron su propia morada y fueron contra su propia naturaleza, como enseña Génesis 6. Vamos al juicio del gran trono blanco en Apocalipsis 20, del verso 11 al 15. Adelante. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muy bien, entonces vemos que este juicio final de los incrédulos por sus pecados ocurre al final del milenio, antes de la creación del nuevo cielo y tierra. En este juicio, los incrédulos de todas las épocas son juzgados por sus pecados y condenados a qué lugar. Vamos a ver si prestaron atención. ¿A qué lugar? Mientras tanto, vamos a Job 8:3. Vamos a ver si estamos prestando atención. ¿A qué lugar serán arrojados? Vamos a ver si están prestando atención. En los comentarios los leo. Al lago de fuego. Amén. Muy bien. Vamos ahora a Job capítulo 8:3. ¿Cuál dije? 8:3. Job 8:3. Muy bien. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? La respuesta es, por supuesto, no. Él es la roca, cuya obra es perfecta. Entonces vemos que el juicio es un juicio justo y santo de parte de Dios. Hoy vimos esa primera parte en este tema, la primera parte de los juicios, ¿verdad? Y en Deuteronomio, capítulo 32, verso 4, dice así: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Me encanta esta palabra. Vamos a volver a leerla. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto, ¿verdad? Vamos a Juan 16, versos 8 al 11. Juan 16, versos del 8 al 11. Una de las tareas del Espíritu Santo en este mundo es convencer al mundo del juicio venidero. Adelante.
Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. 11. ¿Quién hace esa tarea? ¿Quién la hace? Vamos a ver si estamos prestando atención en los comentarios. Esto es bueno porque interactuamos, ¿ok? Y esa interacción es buena porque se nos va a quedar grabado el tema que estamos estudiando, ¿ok? Vamos a ver quién es el que hace esta obra. Los leo. Amén, el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. La certeza del juicio debe hacer que el pecador se dirija al Salvador y se entregue a la misericordia de Dios en Cristo. Debemos de alabar al Señor porque en Cristo está la misericordia. La misericordia que triunfa, sobre todo juicio. Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y hay otro pasaje que quiero leerles, ¿verdad? Y lo encontramos en Salmos. Vamos a Salmos. Déjeme recordar, buscar. Ahorita les digo la cita. Salmos 85:10. Se me fue el avión. Salmos 85:10. Vamos a ver. Salmos 85:10. Sí. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Eso yo lo atribuyo más a el Padre y el Hijo. La relación entre el Padre y el Hijo. Dios es un Dios justo y nosotros merecíamos ser condenados y castigados por nuestros pecados. Y muchos cristianos dicen, no, es que nosotros somos declarados inocentes. A ver, nosotros somos declarados culpables, pero Cristo nos redime de toda esa culpabilidad, nos redime de todo pecado. ¿Ok? Dios es un Dios justo y no puede declarar inocente al que es culpable. Sería un Dios injusto. Entonces, porque somos culpables, Cristo murió por nosotros y se puso en lugar de nosotros para recibir Él el castigo. Y Él recibiendo el castigo, entonces nos liberó de nuestra condena. La condena que sí merecíamos y merecemos. Él se puso en nuestro lugar. Amén. Él se puso en nuestro lugar. Él pagó nuestra fianza. Amén. Qué increíble, ¿verdad? Y me gusta mucho este versículo también de Salmos 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron. Un Dios justo y juez que dijo, tengo que castigar, tengo que juzgar a la humanidad. Pero quiero expandir mi misericordia. Quiero darles la oportunidad de disfrutar de mi misericordia. ¿Cómo? A ver, verdad, camino y vida, ven aquí. Su nombre es Jesucristo. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Amén. Sin duda alguna, nosotros somos libres del juicio de la condenación eterna. Seremos juzgados para vida eterna. Seremos juzgados para vida eterna. Pero lo que sí es que trabajemos en santidad, en consagración, para recibir esos galardones que tendremos con el Señor. Amén. Dios les bendiga enormemente. Fue una bendición el poder estar con ustedes conectados el día de hoy. Vamos a cerrar con una oración.
Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta hermosa noche, esta madrugada, esta mañana para otros países. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia se extiende cada mañana, es nueva cada mañana. Te damos gracias por tu gracia, te damos gracias por tu paz, te damos gracias y te pedimos que siempre seamos esa tierra fértil para que tu Espíritu Santo dé fruto, produzca fruto a través de nosotros. Heme aquí, Señor, aquí estamos, Padre Celestial, diciéndote que aquí estamos, Padre, para hacer utensilios tuyos de acuerdo a tu voluntad, como el barro en las manos del alfarero. Moldéanos, Padre Celestial. Confiamos en ti, te alabamos y bendecimos tu nombre, que eres santo, santo, santo. Te damos gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Pues bueno, Dios les bendiga enormemente a todos los que se conectaron. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todos ustedes. Dios les bendiga. Nos vemos el día viernes a las 9:30 de la noche, hora Ciudad de México, totalmente en vivo.